Te toca tu participación. Buenas tardes, profe. Ajá, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, 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 perfectamente. Causas, mi tema del trabajo se basó en causas del embarazo precoz en Venezuela Ajá, que inciden en el aumento de los abortos ilegales. ajá, perfecto. Mi resumen es el poco conocimiento que tienen los adolescentes sobre la responsable y libre sexualidad es de gran relevancia de investigación. De gran relevancia a investigar. Y aborda este tema ya que es alarmante cómo cada año aumenta en grandes cifras de embarazo en adolescentes y esto genera consecuencias negativas en su biología. Esto es un hecho que no ha tenido las medidas necesarias ni se le ha tenido la debida consideración por la cantidad de casos en los hospitales que han registrado los curetajes y detención de sangrado con los que han llegado las adolescentes por causa de abortos inducidos. Mi planteamiento del problema sobre el tema son básicamente en principio el aborto realizado de manera ilegal y ya de ahí fui desglosando las problemáticas que se me presentaban en el tema, que el principal problema es el aborto precoz que va en aumento, que eso es lo que incide en primera instancia al aborto ilegal. La presión social que siente el adolescente también es un factor que la induce a producirse un aborto. La economía o el estatus económico que presenta el adolescente, el poco conocimiento sobre la educación sexual, el tabú que en la actualidad se sigue viviendo en cuanto a la sexualidad. Y también la ilegalidad del aborto no garantiza que no se esté realizando. De hecho, por eso debería de haber más legislación sobre el tema, ya que es muy básica y todavía es un tema que se está debatiendo de manera mundial, no solo aquí en Venezuela. Objetivo general. Ajá, El poco conocimiento. Objetivo general. El poco conocimiento que tienen los adolescentes sobre la educación sexual, sobre la sana, responsable y libre sexualidad, ya que eso debería de ser un tema que se abarque más a profundidad, no solo en las escuelas, sino en los hogares, ya que este tipo de temas generan grandes tabús, los cuales generan barreras para hablar y debatir sobre el tema. Las dudas que tienen los adolescentes, esto a su vez generando embarazos precoces no deseados y por consecuencias casos de aborto. El incremento en embarazos de adolescentes es cada vez mayor. Por tener solo una cifra sobre el embarazo en adolescentes en mi comunidad y solo en la calle donde yo habito, existe un total de 15 adolescentes, de las cuales 9 ya son madres de hasta 2 hijos. Y de esas 9, 3 se han realizado abortos caseros. eso, ya va un segundito. Esos datos, yo, acuérdate que nosotros hemos conversado, pero yo no he vuelto a revisar. Pero esos datos son ciertos, Winifred. Sí, profe. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡Wow! ¡Qué alarmante! De verdad, sí, disculpa que te interrumpí, pero es que me llamó la atención la cifra, Dios santo. Es súper alta. ¿Dónde vives tú, Winifred? Y disculpa que te ponga en esa. En Guatires, en Valle Arriba. Ah, ok, ya. Dale, está bien. Continúa, pero es alarmante. Okay. Una de las 3, debido al aborto que se generó, presenta actualmente problemas en la matriz. Y cuando alcanzó la mayoría de edad y quiso tener un hijo, el niño presentó enfermedades debido a la problemática que se generó ella en la matriz por el aborto. La presión social que se ejerce sobre los adolescentes, ya que se encuentran embarazadas, también es una problemática que lleva a las mismas a generarse abortos de manera ilegal. Pero todo esto es una cadena de factores que va detonando uno a uno hasta llegar a la realización del aborto, desde escasez de desarrollo económico que tiene el adolescente por creer que el aborto es una solución a sus problemas, agrede de manera drástica a su cuerpo y a la biología del mismo. Que eso fue lo que le pasó a la chica que estoy presentando en el trabajo. Ok. La poca legislación que se tiene sobre el aborto, la poca atención
se le da el problema en aumento al embarazo en adolescentes, aún teniendo el conocimiento que Venezuela es el país con mayor tasa de embarazo en adolescentes. La ilegalidad que el aborto en sí mismo no asegura que no se estén realizando, y con más gravedad, ya que no tienen ningún tipo de revisión médica, sino ya hasta cuando se lo realizan de manera ilegal. Esos son mis objetivos generales. Ajá. Mi justificación. Es importante investigar y abordar este tema, ya que es alarmante cómo cada año aumenta en grandes cifras el aborto en adolescentes, y esto genera consecuencias negativas en su biología, riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida tanto de la madre adolescente como del feto, teniendo en cuenta también la discriminación que a veces suele ocurrir en los contextos sociales y educativos. En muchos casos, por quedar en estado de embarazo a temprana edad, por las diversas razones que se le presenta al adolescente, se siente obligada a abortar por no sentirse segura o preparada o no deseado, incurren al aborto, y ya que no es algo que se pueda hacer de manera legal, lo hacen a través de bebidas caseras o teniendo pastillas abortivas a través de compras fraudulentas y sin la supervisión médica, arriesgando su vida, ya que este no es un procedimiento totalmente seguro, al contrario, atenta contra su vida, su propia vida, al realizarlo sin supervisión médica. La mayoría de los adolescentes realizan este proceso tan peligroso y con tantos riesgos porque la ley solo permite abortar si la mujer embarazada corre riesgo de muerte. Si se realiza de otras razones, serían penalizados, que ahí estaría abarcando mis bases legales, que conseguí, por lo poco que se ha legislado de la materia, conseguí únicamente 3 artículos, que mis bases legales las apoyé en. Venezuela aprobó en 1926 una ley que prohibía el aborto, que se modificó hasta el año 2000, cuando una reforma permitió el procedimiento si la vida de la mujer corría peligro. Esta cláusula del Código Penal venezolano reduce la pena si el autor del aborto lo comete para salvar el honor de su madre, esposa o hija. Eso es lo único que Venezuela ha legislado sobre las posibilidades que tienen sobre el aborto. El artículo 140 del Código Penal establece que la mujer que intencionalmente aborta valiéndose de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento será sancionada con 6 meses a 2 años de prisión. Y es por esto que la mayoría, el gran porcentaje de mujeres que abortan lo hacen de manera casera y en su casa. Ya cuando ya están corriendo las consecuencias adversas de producirse el aborto, es que van a los hospitales. E incluso investigué la tasa de curetaje, de detención de sangrado, para ver si conseguía una tasa real de la cantidad de abortos, y solo conseguí como 2 o 3 hospitales en Zulia, Lara y Carabobo. Son los únicos 3 hospitales que conseguí que están teniendo una tasa de curetaje y de detención de sangrado por realizarse abortos. Y sin embargo, por lo vivido con la chica que mencioné, le realizan el curetaje y ya ahí mismo a la media hora la mandan a su casa. O sea, no tienen un seguimiento real de lo que se está abordando o no se está abordando. Por eso, de ahí la importancia de las bases que tuve para realizar el trabajo. Ese fue todo mi posición de trabajo. ¿Sabes qué? Me gusta por los datos, porque nosotros hemos conversado y yo no lo he vuelto a revisar, pero me gustó, ¿viste? Está interesante. Sí, porque usted me dijo que tenía que basarlo mayormente sobre mi pensar y las bases que yo tenía. Claro. Y como no había tanto conocimiento de eso, yo dije, bueno, voy a basarme en lo que vivieron las chicas que viven en mi calle, las adolescentes que pasaron por eso, y fue la información que pude sustentar un poco más en el trabajo. Al reducir muchísimo la amplitud de la investigación, se te hace más fácil lo que habíamos conversado, mucho más fácil. No, pero me gustó. Me gustó. Reduje más
Claro, pero me gustó, te felicito, Winifred, buen trabajo, ¿viste? Te felicito. Creo que ahora, por el orden, creo que nos toca a Rosángel Carolina. Creo que le toca, si mi memoria no falla, creo que le toca a Rosángel. Por el orden de conexión. Primero Rosángel, creo que después viene Paola y luego Alejandra Polanco. Alejandra, bienvenida, que no te había dado la bienvenida. Buenas tardes. Adelante, Rosángel. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Bien, chévere. Ya les vengo mi trabajo se basa en la protección a los niños. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos, adelante. ¿Sí me escuchan, profe? Sí, sí, sí. Ajá. Mi trabajo se trata de la protección a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual a través del Internet, redes sociales y medios digitales en Venezuela. El resumen que yo saqué es sobre la violencia sexual a niños y adolescentes. Es un problema grave que afecta. Ya me voy a mover de aquí donde estoy porque hay mucha gente. Tranquila, tranquila, dale con calma. Muévete con calma, anda. Donde estés más cómoda y donde no te interrumpan. Bueno, permiso, puedo. Sí, porque estaba en un comedor, profe, y ahí. Ya. Discúlpeme No, la. no, no te preocupes, adelante, anda. Protección a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual a través del Internet, redes sociales y medios digitales en Venezuela. Eh, el resumen se basa en la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, ya que es un problema grave que afecta en escala global, con efectos devastadores para su desarrollo físico, emocional y social. El objetivo, en el resumen yo coloqué que el objetivo general del presente proyecto es analizar la protección a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual a través del Internet, redes sociales, medios digitales en Venezuela. Para ello se propone como objetivos específicos describir los efectos físicos, psicológicos y sociales sobre los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, efectivamente a través del Internet, como lo mencioné anteriormente. Y yo estoy explicando en el resumen, hice un resumen sobre lo que es el objetivo específico, el marco legal y todo eso, pero yo voy a ir por parte, ¿no? Dale. Dale, sí, sí, está bien. Cuando hablamos cuando hablamos acá en el marco legal, es vigente sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes, ya que la investigación permite determinar si bien existe amplia legislación especial para prevenir y bien sea combatir la violencia sexual en los niños. No obstante, presentan vacíos y deficiencias para la eficaz en la administración de la justicia, ya que en los casos de violación a través de las redes sociales es un tema que proporciona mucho, obviamente, recomendaciones, pero es un tema abordar la violencia sexual por ese. Sin embargo, nos referimos que se refieren a cualquier acto de naturaleza sexual que involucre a un menor y que se realice toda a través de consola, videojuegos, o sea, es un tema bastante extenso, lo cual hay muchas consecuencias que pueden ser graves en el desarrollo más que todo físico y emocional, porque no hay un trato presencial, sino de manera virtual, ¿no? Sin embargo, se manifiesta con trastornos, con ansiedad, con depresión,
que puede derivar lesiones y enfermedades psicológicas, que también son bastante preocupantes. Y como consecuencia ante lo mencionado, considerar también que es un desafío la oportunidad de centrarse en ejecutar medidas de protecciones que sean efectivas, que garanticen el respeto y la defensa de los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital. Ahora me voy a ir claro, yo me abarco un poco el planteamiento del problema, profe y compañeros, que en Venezuela yo estuve investigando y la violencia sexual en los medios digitales es un problema que tiene una presencia significativa y que requiere de una atención muy urgente, aunque no parezca, según un informe de Kit Online de Protección Report del 2020, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En Venezuela ocupamos el puesto número 82 de 175 países en el índice de protección infantil, ¿no? En línea. Sin embargo, con una puntuación de 51, que lo que indica un nivel medio-bajo, igualmente señala que tiene una penetración de Internet del 72%, de una de las más altas de Latinoamérica. Sin embargo, el acceso a Internet también implica una exposición de riesgo y de amenazas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. La pregunta que todos deberíamos hacernos es cómo protegemos a los niños, niñas y adolescentes de esta violación sexual en las redes sociales y en medios digitales en el país, en Venezuela, que es donde yo me basé mayormente en el tema, ¿no? Porque yo no me fui a lo internacional, sino nacional, o sea, en el país, en nuestro país. Cuando hablamos del objetivo general, profe, yo me baso en que hay que analizar la protección a los niños y niñas y adolescentes contra la violación sexual a través del Internet. Cuando me voy al objetivo específico, yo coloqué que describir los efectos físicos, psicológicos y sociales sobre los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la violencia sexual y explicar en el marco legal vigente sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia sexual a través de las redes sociales. La justificación en el presente proyecto se realiza con el propósito de contribuir el conocimiento y la sensibilización sobre la problemática de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, ya que en los últimos años, debido al mayor acceso y abuso de las tecnologías y al uso de las tecnologías por parte de esta población, en este sentido, persigue analizar y fortalecer las debilidades del marco legal, ¿no? Entre los beneficios que el presente proyecto podría brindar, en principio, es generar mayor conciencia, responsabilidad y sobre todo el rol que tienen los padres, los educadores, los medios de comunicación, la ciudadanía, y en general para proteger, porque es que no viene nada más de eso, ¿no? Sino viene como que de que brindamos nosotros como humanidad, o sea, qué beneficios brinda la sociedad para que esto se evite o para que se pueda medianamente controlar. Sin embargo, cuando yo me voy aquí a los basamentos legales, profe, ahí entrarían, o sea, yo lo coloqué como que entra la Constitución efectivamente como base principal, entra el Código Penal y entra la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Yo coloqué que en la Constitución es la norma suprema y es el fundamento del ordenamiento jurídico nacional, que es de reconocer y garantizar los derechos humanos a todas las personas, en especialmente a los niños, niñas y adolescentes, como sujeto pleno de derechos y como parte fundamental de la familia. Sin embargo, se citan los artículos 54, 75 y 78 de la Constitución, que solamente los estoy mencionando. Prohíbe en general de estos tres artículos, prohibimos la esclavitud, la servidumbre, el trato de personas, es como la base y la sociedad en el lugar del desarrollo de las personas, ¿no? Y cuando hablamos del Código Penal,
incluye varios tipos penales relacionados con la violencia sexual, tales como la pornografía infantil, el acoso sexual, la violación del abuso sexual, la inducción a la prostitución, entre otros. Podemos evidenciar todo este tipo de artículos que se basan, que tipifican los cometidos en el territorio nacional, cuando hablamos de la violencia, ¿no? Del abuso sexual. Y cuando me voy a la ley orgánica de la protección de niños, niñas y adolescentes, es una ley especial que se desarrolla los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes, ya que esta ley contempla medidas de prevención, atención, protección y sanción frente a la violación sexual establecida a la obligación del Estado, de la familia y asegurando el desarrollo integral en el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo me tomé las recomendaciones, profe, que fueron 5, no sé si puedo nombrarlas todas. Ajá. Usted mira qué tanto tiempo me queda. No, cómo no, adelante. Son 5. Ajá. En las recomendaciones que yo pude colocar acá, porque son muchas, pero yo me tomé nada más 5, es educar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos y las oportunidades que ofrecen el Internet, las redes sociales, los medios digitales, el fomentar el uso responsable, seguro y ético de las tecnologías, ¿no? Y fomentar las conversaciones con ellos sobre sus actividades, intereses, experiencias en el ámbito digital, establecer un clima de confianza y respeto mutuo, unas condiciones, supervisar que el uso que le dan a los niños y adolescentes a través de la tecnología sea informativo, comunicativo, verificar que cumplan con las normas y los límites establecidos previamente con los adultos, puedan utilizar herramientas de control parental como filtros, bloqueadores, temporizadores, y bueno, permitir restringir o monitorear el acceso a determinado contenido a aplicaciones o sitios web de pornografía, brindar confianza a los niños y adolescentes al demostrar el respeto por la privacidad, la autonomía, al evitar y invadir o controlar excesivamente el espacio. Un ejemplo sería acordar con ellos el nivel y la forma de supervisión que se vaya a realizar. Y una de las más importantes en todas estas recomendaciones, yo pienso que es que denunciar cualquier situación de violencia sexual en medios digitales que afecte o amenace a los niños, niñas y adolescentes, y colaborar con las autoridades competentes para la investigación, sanción y recopilando evidencias evidentemente pertinentes de los presuntos delitos, tales como mensajes, videos, y bueno, puedan acudir y que puedan acudir a los organismos de seguridad, justicia o protección sin tanto control, ¿no? Sin embargo, asistiríamos profesionalmente nosotros, como futuros abogados, en que hayan sido víctimas o testigos de violencia en los medios digitales. Y sin embargo, para ello se puedan solicitar ayudas especialistas, psicológicas, psiquiátricas, y bueno, con el objeto de evaluar y atender las necesidades de las víctimas, ofreciéndoles una seguridad, comprensión y donde ellos puedan expresar sus sentimientos y recibir charlas de orientación. Bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta, porque es que me fui muy a lo largo, ¿no? Pero cualquier pregunta estoy por aquí. No, pero no, déjame decirte que te felicito, Carolina, porque se entendió perfectamente tu exposición. A mí me gustó. Así que felicitaciones, a mí me gustó, de verdad que sí. Y estuvo muy bien. Gracias. Estuvo muy bien, de verdad. Gracias por tu participación con todos nosotros. Sí, no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta. No siendo así, si no tienen una pregunta para nuestra compañera Carolina, entonces, por razones de tiempo, pasemos a Paola. Si me escuchas, Paola, para que hagas tu intervención. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor.
sobre internet para todos. Ya va, un segundo que hay demasiado ruido de afuera, voy a cerrar. Bueno, voy a presentar mi trabajo, el tema de la investigación que yo escogí. Un tema un poco ambicioso después de que lo estaba desarrollando, me di cuenta, pero bueno, igual fue entretenido. Se llama El dolo de tercer grado en el derecho penal venezolano, un estudio dogmático y jurisprudencial. El dolo de tercer grado, también conocido como dolo eventual, se refiere a la intención consciente del sujeto activo en cometer un delito a pesar de que reconoce la probabilidad de las consecuencias de este acto. Mi investigación tuvo como objetivo describir el reconocimiento y la aplicación del dolo eventual en el contexto legal venezolano. Para ello, empleé una metodología bibliográfica documental de tipo descriptiva, donde lo que hice fue analizar un análisis dogmático jurídico de la doctrina y la jurisprudencia venezolana. La técnica principal para la recolección de datos que utilicé fue el análisis de texto como sentencias y artículos especializados de algunos juristas reconocidos en el área. Los objetivos específicos, eso está en el resumen, lo mencioné en el resumen, de mi investigación fueron examinar la concepción del dolo de tercer grado, analizando su definición y características doctrinales que lo diferencian de la culpa consciente, precisar el papel del dolo de tercer grado en la teoría general del delito, explorando su relación con otros elementos del tipo penal y su relevancia en la determinación de la responsabilidad criminal. Y el tercero fue describir la realidad venezolana en cuanto al marco legal y jurisprudencial relacionado con el dolo de tercer grado, identificando tendencias en su interpretación y aplicación por parte de los tribunales. Después, bueno, en mi resumen también menciono que, bueno, luego del análisis pude concluir que el dolo de tercer grado efectivamente forma parte elemental de la tipicidad en la teoría general del delito, lo que implica que obviamente su consideración y correcta aplicación en la práctica jurídica venezolana es fundamental para poder determinar la responsabilidad penal de los individuos, garantizando así la justicia y la proporcionalidad en la pena. El planteamiento, bueno, digamos, el resumen tenía un poco de todo, pero en cuanto al planteamiento del problema, lo que expongo es que la equidad, el imperio de la ley y la certeza jurídica son fundamentales en un sistema legal que busca garantizar la justicia para todos sus ciudadanos y proteger los derechos individuales, así como promover una sociedad justa y ordenada. Obviamente la equidad implica que debe haber imparcialidad en las normas, tratando a todos los individuos por igual y sin discriminación, mientras que el imperio de la ley establece que nadie está por encima de la ley y que todos los ciudadanos deben cumplir con las normas establecidas. La certeza jurídica, a su vez, exige que las normas sean claras, sean predecibles y aplicadas de manera consciente, generando la confianza en la estabilidad del sistema legal del sistema legal. Esto es clave, puesto que es importante, se destaca del dolo de tercer grado o dolo eventual, que este constituye un elemento subjetivo del delito, del tipo penal, de cometer un delito. Solo que aquí hay un margen, o digamos hay un límite no tan claro en cuanto a la culpa y cómo se relaciona con la culpabilidad, en la cual se centra en la intención del autor de cometer el acto ilícito. La imputabilidad, por otro lado, también establece un vínculo entre el autor y el hecho cometido, requiriendo que la capacidad para entender la ilicitud de la acción por parte del sujeto activo. Sin embargo, la culpabilidad se presenta como una categoría con dos vertientes. Tenemos por un lado el dolo y por el otro lado la culpa. El dolo se configura cuando se inflige daño a otra persona o se comete un delito con la intención expresa de hacerlo. En cambio, la culpa se manifiesta cuando el daño se produce o el delito se produce de manera involuntaria a causa de impericia, imprudencia o negligencia. Ambas formas de culpabilidad, el dolo y la culpa, poseen diferentes grados de exigibilidad y reprochabilidad. Por ejemplo, en el artículo 61 se tipifica el dolo de primer, segundo y tercer grado de nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 61 del Código Penal. Así, con esta información podemos ver cómo la culpabilidad se configura como un concepto complejo que abarca tanto el dolo y la culpa con diferentes grados de responsabilidad y tipificaciones legales específicas. Esta complejidad se relaciona directamente con la intención del autor de cometer el delito, que es un aspecto fundamental para poder determinar la pena. Este hecho, este límite
o esta línea que los separa representa un reto para el sistema judicial en algunos casos, porque discernir en cada caso si la gente actuó con culpa o actuó con dolo eventual no es tan sencillo, aunque ambas definiciones se encuentren en nuestro ordenamiento jurídico o por lo menos desde el punto de vista doctrinal. Se dice que en la práctica la diferencia o la línea que los divide es sumamente frágil. La culpa con representación o la culpa consciente se enfrenta a una realidad jurídica mucho menos grave en comparación con el dolo eventual o de tercer grado. En mi investigación pude constatar constatar yo directamente no, aunque sí leía varias sentencias, pero también en las investigaciones que utilicé como antecedentes, se decía que en numerosas ocasiones la representación del Ministerio Público busca de alguna manera agravar las circunstancias de los hechos al imputar el dolo eventual, argumentando que la gente sí consideró como probable el resultado de su acción. Sin embargo, se presenta un problema cuando surgen contradicciones en ambos sentidos, es decir, cuando el sujeto activo dice que no fue así y se establece culpa o dolo cuando correspondería lo contrario. Esta situación obviamente afecta seriamente la seguridad jurídica, sobre todo en particular el funcionamiento del sistema de justicia, ya que repercute en la población en general, especialmente en aquellos que han sido condenados de manera errónea. Al respecto, Grisanti Aveledo dice que durante muchos años en Venezuela el dolo eventual estuvo recluido en las aulas y centros de investigación jurídico-penal sin alcanzar su aplicación práctica en vía jurisdiccional. En otros, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero es que ese tema, como todos, pero hay unos temas que a veces me llaman más la atención que otros por razones obvias de mi profesión ya directa de mi aplicación. Pocas personas me sorprenden. Escogí un tema de derecho penal siendo como el profesor de seminario, pero bueno, igual estuvo divertido, creo que aprendí. Pero fíjate, pocas personas me sorprenden y me sorprendiste porque yo creo que eso no era el tema de investigación inicial tuyo. Tú andabas por otro lado. Así que me sorprendiste por un lado. Pero es una sorpresa grata. Yo quería, para que sigas con tu exposición, hacer una pregunta. Si lograste ver, porque fíjate tú, ese tema es tan... Eso no es un tema tan sencillo como se ve. Fíjate que lo que estás hablando al final, que muchas veces en Venezuela se presentaba solo el dolo eventual en aulas. ¿Pudiste averiguar jurisprudencia cierta, o sea, pudiste documentarte de cuándo verdaderamente en Venezuela el Ministerio Público comenzó a acusar a las personas en base al dolo eventual real en cuanto a una interpretación que es bastante extensa, no es específica? En serio, eso es un vacío legal que tenemos nosotros en todas las indefensiones jurídicas que tenemos. ¿Pudiste averiguar exactamente cuándo, más o menos? Disculpa que si te pongo un compromiso. La sentencia que tengo fue como la primera o la que, digamos, rompió un tema o que trajo a la palestra de la conversación. La de Roberto Deto, esa es la primera que yo conozco. No sé si, ¿cuál investigaste tú? En todas las investigaciones que pude validar en todos lados, esa es la misma. Claro, ese es el principio. Pero casi todos los jóvenes, que si hay muchos que a lo mejor trabajan en tribunales y yo no lo sé, tienen hasta más acceso a esa situación, porque ese es un tema que de verdad no está tan definido en Venezuela, no es tan fácil hablar de ese tema, porque es un tema que reviste demasiada subjetividad. Y sabemos que hay un lado flaco dentro de la normativa legal en Venezuela, de la aplicación de la legalidad en Venezuela, porque las instituciones son muy frágiles, y ese es un tema que no es tan sencillo, porque es un tema que si se documenta bien me interesa muchísimo verlo. Y ese es un gato. Ese era un gato. Por Dios. Sí, bueno, es un gato. Bueno, continúa, está bien. Continúa. Hace unos días que está puesto. Lo tenía aquí en la espalda dándome con las huellas y me estaba volviendo loco. Okay. No, continúa, está bien. Adelante. Bueno, luego, que me quedé en que Grisanti señalaba este tema de que, bueno, que parecía que el dolo eventual estaba recluido en las aulas. Ajá. Y que una posible explicación de este problema radicaba en el descuido que ha sufrido el estudio digamos, la actualización del derecho penal en Venezuela. Porque en una de las tesis, de los antecedentes que utilicé, es la tesis de una argentina, y ella hablaba, o sea, digamos, de manera estaba muy definido el dolo eventual en su sistema jurídico, así como en el de España.
y entiendo por otras de las investigaciones que utilicé como antecedente, que en otros países de Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, está incluido Colombia, está definido específico cuáles son las circunstancias en que tú puedes decir que se trata de dolo eventual. En cambio, a pesar de que en el sistema jurídico venezolano lo reconoce, no tiene ese nivel de detalle, lo cual deja a la libre interpretación al momento de dar las sentencias. Y han habido casos verdaderamente injustos aquí en Venezuela. Hay personas que han tenido accidentes de tránsito que producto de fallas mecánicas inclusive y lo han acusado de dolo eventual. Por eso que te digo que en Venezuela es un tema problemático, de verdad que sí. Porque no tiene una definición exacta. Tanto de Colombia como de Venezuela encontré muchas tesis que se basaban en los accidentes de tránsito, porque es como que uno de los escenarios donde más se puede aplicar el dolo eventual. Claro. Entonces, bueno, en algunos hablaban, por ejemplo, de que si conduces alcoholizado,